Porque todo lo que estás haciendo en este lugar y lo que estamos viendo es lo que tú has prometido. Porque el Padre nunca se equivoca, iglesia. Nunca se equivoca, el que nos equivocamos somos nosotros. Que tomamos la palabra como nos conviene. Que a veces la leemos como nos conviene a nosotros. Los versículos más lindos son de edificación. Pero también debemos tomar los versículos que son para corrección, para guía nuestra, porque nos lleva a un crecimiento. Cuando nuestro papá nos retaba, en su momento nos parecía que era lo peor del planeta, ¿o no? Porque a mí me pasaba, cuando mi papá me ponía en penitencia, mi mente de niño decía, es lo más malo que va a haber, ¿cómo me va a poner en penitencia? Pero después a la larga, cuando uno va creciendo, sabe que eso te sirve, porque hoy sos lo que sos porque tu papá te educaron bien. Porque si tu papá te dejaba hacer lo que vos querías, hoy sos un hijo rebelde. ¡Wow! ¡Qué silencio! Porque pasa, cuando nosotros no nos sujetamos, no obedecemos del niño, después nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer al pastor, nos cuesta obedecer a un patrón, porque el patrón te dice hacerlo de esta manera y vos, no, pero mejor lo hago así. No, si el patrón te dijo hacerlo de esa manera, lo tenés que hacer de la manera que tu patrón te dice. ¿Por qué? Porque es obediencia. No es conveniencia, es obediencia lo que uno tiene que tener. Y cuando vos sos obediente desde niño, después no te cuesta obedecer, porque ya fuiste obediente durante toda tu vida. Y cuando sos grande, alguien te dice, vamos a hacer esto de esta manera, y a vos no te cuesta. A mí no me cuesta obedecer lo que me mandan a hacer, porque obedecí a mi papá de chiquito. Pero tuvo que haber un reto, tuvo que haber un castigo en su momento para que yo entendiera que tengo que obedecer. Hoy en día si te pegan un chirlo, olvídate, no te pueden pegar un chirlo ahora. En esa época nosotros nos pegábamos un chirlo y era corrección. No íbamos a un abogado, no íbamos a ningún lado que mi papá me pegó un chirlo. Y hoy en día se ha degenerado tanta el mundo que hoy un chirlo es agresión o poner en penitencia. ¿Cómo le vas a poner en penitencia a un niño? Y le dejamos hacer lo que quiera. Se porta mal, no lo retamos. Entonces, ¿qué hace? Se sigue portando mal. Y le damos libertad y no lo corregimos. Quizás muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí la educación que me dio mi papá hoy me sirvió. Porque soy educado gracias a mi papá. Íbamos a un lugar y nos decía, ojo con decirle cosas a un mayor. Que yo no me entere que vos le dijiste cosas a un mayor. O jugando a la pelota en el vecino y le pateabas el portero al vecino, el vecino te retaba, no le vayas a decir una mala palabra al vecino, porque si el vecino venía a tu casa, era peor. Directamente, Señor, perdone porque le pegué un pelotazo al portón. Y hoy en día viene la persona a quejarse a tu casa y te enojas con el vecino, en vez de corregir a tu hijo. Por eso muchas veces todo lo que nos pasa en la vida son circunstancias de lo que nosotros hemos hecho, son consecuencias de lo que nosotros hacemos. Por eso hoy vamos a leer dos tipos de palabras, dos tipos de personas que están escritas en la Biblia, que tienen dos testimonios diferentes. Uno, que es Jonás, y muchos ya lo conocen, porque es una historia ya predicada muchas veces. Y la otra, la de José. Son dos historias en la Biblia que debemos escudriñar nuestra mente cuál de las dos estamos pasando a veces. Si por desobediencia
o porque es un propósito de Dios en nuestras vidas para llevarnos a un peso más de gloria. Por eso vamos a leer primero Jonás. Lo vamos a explicar breve para ir a José. Vamos a abrir la Biblia en Jonás. Miramos gracias al Padre en esta hora. Jonás 1. Sí, Señor, gracias, Padre. Porque a través de la corrección uno se va edificando. Uno va creciendo. Va aprendiendo. Y dice que en la obediencia está la bendición. No hay otra iglesia. Si no somos obedientes, nunca vamos a obtener bendición. Mientras la busca, vamos a orar para que el Padre prepare esta palabra y que toque cada corazón, que ponga la semilla en sus corazones y que la puedan escudriñar en su casa, para que el Padre Santo les hable si no la entiende. Cierra tus ojos en esta hora y vamos a decirle al Padre: Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste llegar a tu casa, Padre, para adorar, para glorificar tu nombre, Padre. En esta hora, Padre Celestial, elegimos la mejor porción de la iglesia, Padre Celestial, que es tu palabra, para poder escucharla, Padre Celestial, conforme a tu espíritu. Porque tú, cuando hablas con tu palabra, hablas a la iglesia, Padre Celestial. Hablas primeramente a mi vida y para después hablar a tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos sujetando todo espíritu inmundo que se quiera mover en este lugar, en esta hora. Todo espíritu de distracción, Padre Celestial, lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Y abre nuestro entendimiento, Padre Celestial, nuestra sabiduría, nuestros oídos, Padre Celestial, espirituales, para que podamos escuchar conforme a tu espíritu lo que tienes para decir a tu pueblo, Padre. Dejamos todo en tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a leer Jonás 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Acá el Espíritu Santo de Dios lo manda a Jonás a declarar una palabra a Nínive. Le dijo: levántate y ve. El Padre le estaba dando una orden a Jonás: y pregona que hay maldad en su pueblo. ¿Y qué hizo Jonás? Fue corriendo a predicar su palabra, ¿no? ¿No? ¿Están acá? Hola. ¿Qué hizo? ¿Fue a Nínive o no fue a Nínive? No, dice Juan. Bien, Juan. Bien, el pastor. ¿Qué hizo? Huyó de la presencia de Dios. Dice que se fue de la presencia de Dios. Salió de la presencia. Dice que agarró un boleto y se fue a Tarsis. Nada que ver. Es como que te dicen: te levantaste con el plata y te va para el arroyo. Al otro lado se agarró Jonás. Y huyó de la presencia de Dios. Cuando el Señor le dijo: levántate y anda y predica mi palabra contra mi pueblo, que se ha vuelto en contra mío. Y dice la palabra que él se fue, se tomó un barco, se escapó de la presencia y se metió en lo más abajo del barco, porque dice que se escondió a dormir. Se echó a dormir, creyendo que ya estaba todo bien, que se podía haber escapado de la presencia, ya está, el Señor no me va a hablar más. Y dice que por causa de la desobediencia de Jonás,
porque fue desobediente, no fue a donde el Señor nos mandó a ir. Dice que se levantó una gran tormenta y el barco se empezó a mover de acá para allá. Y la ola cada vez más grande, y la ola cada vez más grande, y perecía el barco. Y se empezaron a preocupar todos los tripulantes de ese barco, menos Jonás, estaba durmiendo. Dice que empezaron a clamar a sus dioses. En ese momento empezaron a clamar cada uno a su Dios, a su manera, porque vino el temor de que iban a perecer, iban a caerse al agua y se iban a ahogar todo. Y no sabían por qué venía eso. Entonces empezaron a clamar. Y dice que cuando llegaron a Jonás lo encontraron durmiendo y lo despertó. Dice, tú que estás durmiendo, ¿por qué no clamas a tu Dios? Quizá Él nos escuche y nos perdone. Y dice que Jonás le dijo que no. ¿Y por qué no? No vas a clamar. No, porque causa mía es esta gran tormenta. Por mi causa. Reconoció y sabía que no se podía escapar de la presencia del Padre. Por eso muchas veces nosotros nos escapamos de la presencia del Padre. El Padre nos manda a hacer una cosa y desobedecemos. Y cuando desobedecemos tenemos consecuencias. Y muchas veces nosotros las cosas que nos están pasando en la vida, decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Y te pusiste a pensar las circunstancias que están en tu vida, si es por desobediencia o es porque estás haciendo bien las cosas. Por eso la historia de Jonás es una historia que es de consecuencia por la desobediencia. Tuvo su castigo porque dice que lo tiraron al mar y ella se veía muerto porque era por causa de él. Dice que cuando lo tiraron el mar se calmó. Y muchas veces cuando nosotros tenemos un desastre en nuestra casa, pasa por nosotros a veces que están pasando todas esas cosas que se nos fueron de las manos por desobedientes, porque nos apartamos de la presencia de Dios, porque huimos de la presencia de Dios, porque vino en el momento que Dios te dijo, andá y predicar mi palabra, porque mi pueblo se ha vuelto en contra mío. Y dice más adelante que él no quería, ¿por qué? Porque él sabía que si él le predicaba a ese pueblo, el pueblo se arrepentía y Dios lo perdonaba. Y él no quería que lo perdonara. Él quería que les mande fuego. Y muchas veces el Señor nos manda a perdonar al hermano. Y nosotros no queremos. En nuestro corazón no. O le está pasando algo al hermano y bueno, se joda. Porque no lo queremos. Queremos lo peor. Y el Señor te dice andar y pedirle perdón. No, yo no. Que me venga a perdonar Él. Y muchas veces tenemos regalado eso que tenía Jonás. Jonás tenía enojo, tenía rencor contra ese pueblo. Porque sabía, dice más adelante, que tú eres misericordioso, por eso escapé de tu presencia. Después que lo saca del pelo, lo manda a la orilla del agua. Le dice yo, tuve eso en mi corazón. Porque sabía que si yo le predicaba, ellos se perdonaban y vos lo ibas a perdonar. Porque se iban a arrepentir. Y muchas veces nosotros no queremos perdonar al hermano. Pero después cuando nos pasa algo, nosotros queremos que nos perdonen. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, perdonadme, no lo voy a volver a hacer más. Y esperamos que la otra persona nos perdone cuando nosotros no perdonamos primero. Porque el que el primer paso tiene que dar somos nosotros. Porque ¿qué pasa si esa persona viene y te pide perdón? Y vos no fuiste cuando el Señor te dijo anda a pedirle perdón. Vos lo deciste, esa persona viene y te pidió perdón. Y quizás no está convertida a Dios y vos sí. Y te da un ejemplo de que te viene a pedir perdón. Y capaz que no le tocó el Espíritu Santo, porque vino a pedirte perdón porque sintió en su corazón que quería ser libre.
entendió que a través del perdón era libre, porque alguien se lo dijo. Por eso el Señor te dice, tenés que perdonar. No le preguntes al Señor por qué tengo que perdonar. Cuando el Señor te pone en tu corazón, si querés ser libre y sabés que tenés algo con la persona, soltar el orgullo que tenía Jonás, el enojo, el rencor. Todo eso hace que nosotros no podamos crecer. Cuando nosotros no podemos crecer, nos estancamos. Cuando nos estancamos, nos frustramos. Porque ¿qué pasa? No podemos avanzar. Estamos ahí y no podemos hacer un paso más. Y no podemos, ¿no? Y hay algo que nos tiene atados. Y no te tiene atado físicamente, sino espiritualmente. Porque no queremos soltar. Como decía la adoración, comenzá a soltar todo aquello que impide la gloria de Dios en tu vida. Yo tengo que entregar un montón de cosas también. Porque la palabra primeramente es para mí. Como lo decía el otro día. Nos creemos que la palabra esta es para otro, no para mí. Y cuando me la da primeramente a mí. Me dice, Walter, tenés que empezar a soltar. Tenés que empezar a perdonar, tenés que empezar a fluir. ¿Querés que te use? Tenés que empezar a entregarme cosas que te tienen agarrado. No, Señor, si yo puedo alabar, puedo glorificar, puedo predicar tu palabra, como estoy. No, te dice el Padre. Él te quiere santo. Él te quiere libre. Que el enemigo no pueda venir a acusarte por algo que estás haciendo. Cuando vos te empezás a ser libre, el enemigo no te puede venir a acusar. Porque vos te estás haciendo libre. A medida que vos vas caminando con el Señor, te vas haciendo libre. ¿Te tiene atado el vicio? ¿Fumás? Sí, pero lo tengo controlado. No, te tiene controlado la voz. Y a nosotros nos parece que lo dominamos. Que dominamos el alcohol, que dominamos la droga, que dominamos. Y eso son ataduras. Ataduras espirituales. Nada, pero el cigarro, ¿qué me va a hacer un cigarro por día? Estás contaminando el cuerpo. Y como esas montón de cosas que tenemos arraigadas en nuestra vida. Y el Señor nos quiere hacer libres. Y nosotros no queremos entregar. Cuando nosotros no queremos entregar, seguimos atados. Y tenemos como si fuera una soguita invisible. Queremos avanzar y estamos como el elefante con la soguita. Y el elefante es así, se suelta o no. Porque es una soguita que le ponen. Pero se crió atado e intentó soltarse y no pudo desde chiquito, porque le ponían una cadena que en ese momento no la podía cortar, una soga que no la podía cortar de chiquito, y se crió con eso, que no puedo. Y nosotros estamos así, que no puede, no puede. Y el elefante hoy tiene altura, tiene peso, tiene fuerza, y le ponen la misma soguita que le ponían de chiquitito y ni siquiera lo intenta soltarse. Qué grande el Señor, ¿no? Cómo nos habla con su palabra, con hechos. Y estamos atados. Y ya intentaste tantas veces que ya no lo intentás más. Que el Señor nos llama. Señor, pero ¿cuántas veces lo voy a intentar? Intento y no puedo. Y el Señor dice, y seguí intentando. Porque yo voy a ver tu corazón, voy a ver que tenés ganas de salir de esa situación. Y Él va a entrar en tu vida. Y Él va a cambiar la realidad. Porque con nuestra fuerza no podemos. Por eso vamos a leer una parte de José. Vamos a ir a Génesis 37. Vamos a ver. ¿Lo encontraron, hermano? Dice su palabra, y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oí este sueño que he soñado. He aquí que ataba manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mí. ¿Qué tuvo José? Un sueño. ¿Y qué hizo José? Se lo contó a sus hermanos. Contento, ¿no? Muchas veces nosotros le contamos sueños a nuestros familiares o amigos, y dice que sus hermanos se enojaron. Y le entró el enojo y lo aborrecían aún más. Porque le había mostrado el Señor que en algún momento de la vida Él iba a estar arriba de sus hermanos y sus hermanos se iban a postrar delante de Él. Y muchas veces nosotros le contamos los sueños, le contamos cosas buenas que nos están pasando, y ¿sabemos quién le estamos contando? ¿Sabemos a quién le estamos contando? Si la otra persona lo va a recibir con alegría o lo va a recibir como los hermanos de José, que va a haber envidia, va a haber celo. Vos sabés que el Señor me está usando, vos sabés que el Señor me está mostrando un sueño, vos sabés que yo declaro una palabra y poderosa y el hermano recibe. Y muchos no les va a gustar eso, porque van a tener celo de lo que vos tenés, celo de lo que el Señor te está dando, celo de tu manto, porque dice que acá el padre le había hecho un manto. Muchos conocen la historia de José, que el padre le había hecho un manto para él, él era el más pequeño. Dice que él hacía todo lo que el padre le decía, obedecía al padre. El padre le decía: andá y vea a ver qué están haciendo tus hermanos. Y él iba obediente. Y en esta época diríamos: es un buchón, porque es un buchón que está contando que es nosotros. Entonces lo aborrecía porque él contaba lo que los hermanos le hacían. Pero él a quién obedecía: al padre. Y le decían: mis hermanos están haciendo esto, están haciendo lo otro. Y dice que le hizo un manto y se cegaron tanto que desearon matarlo. Y dice que el hermano, uno de los hermanos dijo: no lo vamos a matar, porque su sangre va a correr sobre nuestras vidas. Y dice que lo metieron en una cisterna, que lo dejaron ahí y pensaron qué hacer con él. Dice que mientras estaba en la cisterna estaba en el fondo. O sea, decirle que está al lado, cuando toca fondo, el Señor te levanta. Porque tuvo que llegar al fondo, José. Y del fondo lo sacó el Señor para reinar. Y dice que se quedaron con el manto, lo mancharon de sangre. Y muchos van a querer tu manto, lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Van a querer la unción, el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Pero dice que el manto era para José. Cuando el manto es para vos, nadie se lo va a poder poner, porque no le va a entrar, porque no le daba el talle. Los hermanos de José querían el manto, querían tener lo que José tenía, pero dice que no lo podían porque no les entraba. Se querían poner el manto de José y lo mancharon de sangre. Y le hicieron creer al padre que un animal lo había matado. Dice que aprovecharon que pasaron una gente y lo vendieron a José. Lo vendieron y por un tiempo no supieron nada de José. Y dice que José, después en la historia, pasa todo lo que pasa a José, que conocemos. Pasa lucha, pasa mentira, porque la mujer de Potifar se hizo como que quiso abusar de ella.
Y él era tan obediente, desde chico, que obedecía a su papá, que cuando fue al palacio obedecía al faraón. Y él se libró y quiso escapar de la mujer, y la mujer le rompió el manto. Porque ahí le habían dado otro manto también. También le hicieron arrebatar el manto. Y dice que le creyó a la mujer. Y él siempre obediente a Dios. Fue a la cárcel, siguió viendo sueños y no se cayó. Porque él podría haber dicho: no cuento más a nadie lo que me está pasando. Que se arreglen como puedan. No le cuento a nadie más si tengo sueño o no tengo sueño. Él dice que siguió contando las cosas que el Señor le mostraba. Porque Dios tenía preparado el palacio para él, el reinado. Y acá vemos dos historias diferentes. Porque José hacía la voluntad del Padre. José hacía lo que el Padre le decía. Y José no se cayó nunca. Y obedeció. Lo mandaron a la cárcel y no se quejó. No se defendió ante el faraón. Dice que cuando él tuvo un sueño, el faraón tuvo un sueño, se lo contó al copero. Y el copero había estado preso con José, junto con el panadero. Y dice que le dijo a José al copero: acordate del sueño que te revelé en la cárcel. Decíselo al rey. Así quizás pueda salir de acá. Porque José contaba la verdad, hablaba verdad. Y dice que cuando soñó el faraón, cuando vino sequía sobre Israel, el único que le pudo descifrar el sueño fue José, por el Señor, porque el Señor se lo reveló. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Que muchas veces las cosas que estamos pasando nosotros son consecuencias de desobediencia. Porque Jonás fue desobediente y pasó las consecuencias por desobediente. Y José no había hecho nada y le pasaron un montón de cosas. Pero José era con un propósito. Porque a José el Señor lo estaba probando. Estaba probando su corazón. Estaba probando si él era fiel, en las buenas o en las malas. Y muchas veces a nosotros nos están pasando circunstancias en la vida y decimos: estamos pasando un proceso de Dios. Mentira. Mentira. Porque si estamos desobedeciendo, no es un proceso de Dios, es un proceso que estamos pasando por desobediente. Porque cuando nosotros pasamos un proceso de Dios, es para edificación, para tener un peso más de gloria. Pero cuando nosotros pasamos el proceso de Dios por desobediente, es para pasar la prueba nuevamente. Porque fuiste desobediente. Cuando vos empezás a ser obediente, eso empieza a cambiar. Porque dice que Jonás después obedeció a Dios. Y todo lo que vino sobre Jonás fue porque obedeció. Por eso el Padre te dice en esta noche: ¿cuál de las dos historias estás viviendo? Decirle que tenía al lado: ¿cuál de las dos historias estás viviendo? ¿La de Jonás por desobediente o la de José porque estaba haciendo la voluntad del Padre? Tenemos que discernir nuestra vida, iglesia. Discernir lo que el Padre está haciendo con nosotros. Si somos desobedientes, vamos a tener consecuencias malas. Y si estás pasando un proceso, porque el Espíritu Santo está haciendo un proceso, alabado sea el Padre, porque te va a llevar a otro nivel, te va a llevar a cosas mayores que tienen determinado para tu vida. Por eso en esta hora te dice el Padre: ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a obedecer o vas a seguir desobediente? ¿Vas a empezar a buscar en mi presencia? ¿Le vas a decir al Padre: llévame a tu presencia? ¿O vas a seguir desobediente? ¿Te vas a rendir a sus pies? ¿Vas a decirle: Señor, lo voy a hacer a tu manera? Porque a mi manera no funciona.
A mi manera me equivoqué miles de veces, iglesia. Y lo intenté a mi fuerza y no pude. Cuando verdaderamente me rendí a los pies de Cristo, el Señor te levanta. Porque Él está esperando que vos te rindas. Y el lugar más alto que nosotros podemos llegar es a los pies de Cristo. Porque ahí te levanta. Cuando vos te rendís y le decís, Señor, no puedo más. Señor, he pasado por un montón de cosas por desobediente, porque me equivoqué, porque fui rebelde, porque no escuché cuando tú querías salvar a través de la palabra, porque me desvié de tu palabra. Señor, perdoname. Señor, restaurame. Restaurar mi familia, restaurar mis hijos. Si antes te alabábamos, te glorificábamos, y el enemigo te viene a acusar con eso, ¿te acordás cuando vos cantabas, cuando vos predicabas? Mirá ahora cómo estás. Y cuando te querés levantar, el enemigo te dice, vos te vas a levantar. Muchas veces escuchamos esas palabras. Y a veces no las personas, sino nuestra mente. Porque lo tenemos acá. Te acusa acá, primeramente. Después te acusa por persona. Pero primeramente te pone acá. ¿Vos qué vas a hacer? Vos no te levantás más, vos no cambias más. Uno mismo está acá. Cuando te cautiva la mente, te domina todo el cuerpo. Cuando el enemigo llega a tu mente, te domina todo el cuerpo. Y no te deja avanzar, no te deja prosperar. Y estás atado a cosas del pasado. Cosas que vienen a tu mente. No vas a cambiar más. No vas a crecer más. Por eso cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, tenemos que darle bendición. Porque se crían con eso. Se crían que vos sos un inútil, que vos no vas a poder. Y cuando son grandes les pasa como el elefante. Ya tienen acá la mente que no pueden hacer las cosas. Por eso nuestros hijos debemos declararle bendición. Declararle lo mejor. Aunque tu hijo se vaya al baile, vos vas a ser un pastor, vos vas a ser un profeta, vos le vas a alabar al Señor cuando seas grande. Declarar lo bueno, no le digas, no, te vas a ir al mundo, te vas a perder, te vas a arrodillarte y orar por él. Que el Espíritu Santo lo va a traer. Porque con nuestra fuerza no podemos. Es a la manera de Él. Por eso debemos ir a la presencia, a todo lo que nos pase en nuestra vida, a su presencia, Señor. Es con tu fuerza, no con mi fuerza. Porque la guerra que tenemos es espiritual. Tenés un vicio, Señor, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de drogar. Quiero y no puedo. Tengo mis hijos, tengo mi familia y no puedo. Es más fuerte que yo. Pero a través de su presencia, Él cambia todo, iglesia. Cuando su presencia descienda sobre tu vida, todo cambia. Por eso debemos de buscar de su presencia. Decirle, llévame a tu presencia, Señor, porque yo sé que en tu presencia todo yugo de maldad se va. Aunque yo no pueda. Aunque yo no pueda. Tú tienes palabras de vida para mi vida. Por eso dale fuerte el aplauso al Padre en esta hora que nos habló. Porque es su presencia la que nos habla continuamente. Y te pido que te pongas de pie para adorarle al Espíritu Santo y decirle, Señor, llévame a tu presencia. Señor, cautiva mi corazón. Señor, te pido perdón. Te pido perdón por todo lo que he hecho mal, por todo lo que creía haber hecho bien y hoy me abriste los ojos. Y te pido perdón porque la circunstancia que estaba pasando la pasé por desobediente. Declararle al Padre, Él te conoce, Él conoce tu debilidad, Él conoce tu deseo, conoce todo aquello que te pone triste. Él te ha visto llorar por las noches. Él tiene las lágrimas contadas. Por eso dile, llévame a tu presencia, Señor. No te puedes esconder como se escondió Jonás. No te puedes esconder más, iglesia. ¿A dónde vas a ir si no es a tu presencia? Santo Espíritu de Dios. Sí, Señor.
Aleluya.